Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doy ahora la más cordial bienvenida al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Eduardo Ramírez. Senador, ¿cómo está? Leonardo, muy buenas noches, a sus órdenes, como siempre. Oiga, que no consiguieron desvincular los temas de Huerta, en este caso Toledo, del tema del fiscal Carmona. Sí, fueron 3 temas que discutió la primera comisión y debieron enlistarse en lo individual. El hecho de ir en un solo dictamen, pues se encontraba un tanto difícil alcanzar la mayoría calificada de la comisión permanente. Entonces habían algunos argumentos de fondo, como es el tema de la suspensión que tiene el fiscal de Morelos, otorgada por una autoridad jurisdiccional, y que eso empantanaba la discusión. Pues, al venir de manera conjunta, optamos mejor por diferir el debate y particularmente encontrar consensos en los próximos días que nos permitan sacar adelante un extraordinario, porque además tenemos en puerta nombramientos que tienen que ser ratificados por la Cámara de Diputados, en el caso de la Secretaría de Hacienda y en el caso de la Función Pública por parte del Senado, y el Senado no había enlistado dentro del orden del día un periodo extraordinario para la ratificación. Entonces vamos a tratar de llevar a cabo un procedimiento legislativo pulcro, que no sea objeto de una consecuencia jurídica que el día de mañana tengamos que volver a enmendar. Oiga, parece una cosa bastante sencilla desvincular los 3 asuntos. ¿Por qué no se consigue con relativa, digamos, facilidad, si el ánimo efectivamente es que pues los responsables comparezcan ante la justicia, senador? Yo creo que en el tema del diputado Huerta sí existe una unanimidad en ese caso. En el caso del diputado Mauricio Toledo existe criterios diferentes, que pudiera no alcanzarse la mayoría calificada, porque hay quienes sostienen que detrás de ello es una venganza política por los acontecimientos electorales en una demarcación de la Ciudad de México. Y en el tema de Morelos, ahí definitivamente era complejo alcanzar la mayoría calificada. Entonces vamos a volver a enlistar los temas, votarlos en lo individual, y de encontrarse los consensos, pues ir en aquellos temas a un periodo extraordinario donde sí se alcance la mayoría calificada. ¿Comparte usted la prevención que tiene la presidenta de la colegisladora de que es mejor esperar a que les aclaren si no estarían violando un amparo en el caso de Uriel Carmona, presidente? Desde mi punto de vista, creo que no debe llevarse a cabo una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para resolver el asunto del fiscal, porque las resoluciones por parte de los jueces de distrito es una resolución que no acatarla sería una desobediencia a mandato judicial, y podrían inquirirles a todos los diputados y diputadas responsabilidad legal en un exceso de funciones, en un desacato que puede configurarse en un delito. Y entonces yo soy de la idea que habría que esperar los resolutivos jurisdiccionales, porque finalmente son quienes evalúan la protección, el amparo y protección. O sea, comparte con Dulce María ese punto, ¿no? Completamente. Oiga, sigue siendo extraño que la Cámara extraño, ¿no? Así lo dispuso el constituyente, que la Cámara de Diputados ratifique solamente al secretario de Hacienda y usted les toque el de la Función Pública. Pero bueno, finalmente Hacienda pues tiene muchas implicaciones para el pacto federal, pero así está dispuesto. Entonces tiene programado subir a Salcedo. El día de hoy ratificaron a nuestro embajador en China, ¿es correcto, senador? Sí, se nombró al embajador de China el día de hoy. Fue un nombramiento que tuvo la mayoría, la unanimidad de quienes integramos la permanente. Son temas que no polarizan. En algunos otros, pues hay que hacer
mucho consenso y sobre todo mucha política, y política con altura de miras. Ya. Senador, pues estaremos pendientes a lo que viene. Uno de los temas es que haya pues la aprobación. Entiendo que ustedes ya la propusieron en la Cámara de Senadores, la reglamentaria de la revocación de mandato, senador. ¿En qué va ese tema? Bueno, la revocación de mandato está en la parte, digamos, constitucional. Se norma directamente por las reglas básicas, que es tener un 40% del padrón, que existan alrededor de 16 entidades federativas, es decir, tiene ciertos candados que seguramente tendremos que elaborar una nueva ley. Una reglamentaria, ¿no?, de esa constitucional. Para que pueda llevarse a cabo sin dejar ningún vacío y ninguna laguna legal para lo que viene en el año 2022, de pedirlo así la ciudadanía. No se puede entender la revocación de mandato como una ratificación de mandato, no es una ratificación. La revocación de mandato es el empoderamiento del ciudadano, tiene que partir de la sociedad civil. Entonces ahí había que ser muy claros en esta materia, porque tal parece que se está viendo el año 22 como si se ratifica o no. La revocación de mandato es un instrumento de poder social, de poder ciudadano. Entonces no tiene todavía ley reglamentaria. Pero le pregunto, ¿hay alguna iniciativa ya presentada? No, hasta en este momento no tenemos. Seguramente va a formar parte de la agenda legislativa donde arrancaremos la siguiente legislatura y el siguiente año de ejercicio constitucional, en el caso del Senado. Y por hacerme una idea, o sea, ¿cómo funcionaría esto de que los ciudadanos piden la revocación de mandato? Si finalmente los ciudadanos dirán, oigan, nosotros, ¿por qué nosotros ya elegimos al presidente? ¿Por qué nos preguntan ahora si se tiene o no que ir? Es que cuando existe una solicitud visible de una molestia, porque así está hecha en la exposición de motivos la reforma, si hay un malestar dentro de la ciudadanía, dentro del pueblo de México, existe la figura de poder revocar el mandato a quien se eligió presidente de la República. Pero repito, eso es cuando existe una iniciativa ciudadana, cuando existe un malestar ciudadano. No es una revocación de mandato instrumentada desde el poder público, porque entonces estaríamos hablando de una figura de ratificación. Aquí es una figura de instrumento ciudadano y ese es el espíritu de la revocación de mandato. Pues hasta ahora yo la había entendido como un instrumento del ciudadano, pero presidente del Senado, más bien como una especie de elemento central propuesto por el jefe del Estado en su campaña y ahora pues en nuestras leyes. Pero ¿cómo se podría activar esto? ¿A través de encuestas detectan que la gente no está conforme con el presidente o...? Yo creo que tendría que existir un malestar muy grande porque dejamos los candados, el 40% del padrón electoral tendría que solicitar la destitución o la revocación de mandato del mandatario. Y en este caso, pues los números, pues no basta una jornada electoral, son difíciles de alcanzar. Tendría que pasar algo gravísimo para poder destituir de la encomienda a un presidente de la República. La figura, repito, no está hecha para llevarse a cabo desde el poder, sino desde el ámbito de la sociedad. Además, muchos ciudadanos podrían opinar, oiga, puedo no estar conforme con este gobierno, pero le concedo su título de legitimidad hasta el 24, por tanto, derribarlo es como la prioridad. Entonces, no está claro que tengamos el día 21 de marzo revocación de mandato. O sea, está por verse. Si no se dan los elementos de configuración, si no se reúnen los requisitos de la revocación, definitivamente pues no habría esta figura. Qué cosa tan interesante me cuenta. Oiga, y supongo que el Senado de la República estará pendiente al grado de participación que tenga la consulta el día 1 de agosto. Pues es una labor que le toca al Instituto Nacional Electoral. En el Senado simple y sencillamente nos tocó calificar la pregunta y posteriormente mandarla a la Suprema Corte, y la Suprema Corte decidió en un resolutivo que emitieron hace algunos meses, y que la figura de consulta popular, eso es un ejercicio nuevo
en la ciudadanía. Hay quienes dicen no debe haber consulta, cuando existe algún delito debe aplicarse la ley. Hay quienes dicen que bueno, que se consulte, el pueblo es importante que sepa. Yo en esa tesitura pues me mantengo como un espectador, porque soy presidente de una institución tan importante como es el Senado. Estamos solamente observando ese proceso. No, pero le preguntaba como representación efectivamente nacional, si la gente no participa, pues supongo que tomarán nota, es decir, hay que buscar un instrumento que la gente la interpela apropiadamente, o quizá pensar en las preguntas, pero en fin, todos tendremos la experiencia y entiendo muy bien su postura. Presidente, le agradezco muchísimo que haya conversado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Buenas noches a todos. Gracias. Qué tema más interesante que nos plantea el presidente del Senado. Esto de, pues, no es un, digamos, elemento solamente de que el presidente diga, quiero que me ratifiquen, o yo decía en algún momento algo así como deshojar la margarita, porque finalmente fue el presidente el que planteó este asunto, sino un mecanismo en este caso, pues sociedad. Vamos a ver si la sociedad dice queremos o no queremos que se haga un instrumento que a mi juicio pues es redundante. El presidente tiene su mandato y como él ya dijo, de hecho ya estamos en plena sucesión adelantada, pues podría estar efectivamente en su cargo hasta el día que le corresponde y no tenemos por qué estar, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? ¿O para qué estar gastando dinero en preguntarle a la gente lo que la gente ya dijo? ¿No? Con toda claridad. Y bueno, pues en este juego sucesorio me hago 3 preguntas que simple y llanamente se las dejo así como preguntas. Uno, si adelantas tanto el juego sucesorio, pues ya no puedes bajar, ¿no? Imagínense que le digan a Marcelo Ebrard, dejas de ser secretario de Relaciones Exteriores, pues alteras completamente el juego, digamos, sucesorio, ¿no? Ya sería una señal directa del presidente. Si está ya tan adelantado, pues tiene que mantener las cosas como están, ¿no? Ya, no creo que pueda sin mandar una señal muy directa. Y en el caso de la capital, pues ya perfilaron no solamente quién ocupará el cargo en caso de que Claudia Sheinbaum se baje ya directamente a la pre-campaña que ya trae, pero que se baje directamente a la campaña, sería Martí Batres, y con toda probabilidad, bueno, pues podría desde esa posición, desarrollar una plataforma política que, digamos, va en una línea con un grupo político de ese partido. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.